Luego del regreso de Israel a la tierra prometida, se reunieron los líderes, los sacerdotes, el pueblo, todos los que tenían comprensión y discernimiento, y juraron que andarían en la ley de Jehová. Sin embargo, aunque pasaron por una experiencia muy dolorosa, con el tiempo Israel se apartó de su promesa. Tanto así que cuando vino el Mesías prometido, lo rechazaron y lo mataron en la cruz. Esta historia nos debe dar pausa y motivarnos a depender siempre de Dios. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, tengo el gusto de estar contigo en el estudio de hoy que se llama Pruebas, Tribulaciones y Listas. Pues yo tengo el placer de estar contigo, pero no porque tú seas una prueba ni una tribulación, sino porque tú estás listo para servir al Señor. Muy Y bien, eso lo confirmamos en oración. vamos a orar, ok. Querido Señor, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de estudiar las Escrituras en este momento. Bendícenos con la presencia de tu Espíritu Santo. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento para acercarnos a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Rafael, en esta ocasión comenzamos examinando el capítulo 10 del hermanito del libro de Nehemías, personaje siervo de Dios que llegó a ser siervo de Dios sin haber heredado ningún oficio, sino más bien por su cometido y su deseo de servir. Así que nos sirve de ejemplo a nosotros, ¿verdad? Sí. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué promesa que se llenaron la boca haciéndola! Johnny, lo que querían era como decirle a Dios, mira, por favor no nos castigues más, no vayas a enviarnos otra plaga, otra invasión, no vayas a destruir nuestra ciudad porque nosotros nos vamos a portar tan bien que más nunca nos vas a castigar de esa manera. Te vamos a impresionar Sí, y te vas a sentir comprometido, como que Dios no estuviera comprometido en base al amor. Pero esta relación transaccional con Dios no sirve. Así no es que funciona. Y eso pasó mucho tiempo, Rafael, para que lo declararan los siervos de Dios. Hay que ir hasta el Nuevo Testamento. Y no fue en la vida de Jesús, ni fue Jesús el que lo dijo. Fue después. Es por obra y gracia del Espíritu Santo, cortesía de la obra del Espíritu Santo, que se declaran las palabras que vamos a leer ahora. y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros estáis perfectamente enterados de que ya hace algún tiempo Dios me escogió de entre nosotros para que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Así que aquí tenemos que la promesa esta de nosotros cumpliremos, de Nehemías 10, 28 al 29, está en contraposición con las palabras de los apóstoles de no imponerle a los gentiles lo que ellos no pudieron cumplir. Seguimos entonces en la conclusión, siguiendo el verso 11. Más bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos de igual modo que ellos. Así que esto nos presenta dos perspectivas diferentes de la relación con Dios. Nehemías y el libro de los Hechos. Y lo vemos en pantalla. Prometer, no poder cumplir. Romanos 5:19 aclara esta perspectiva del Nuevo Testamento. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿cómo es, Rafael, que se cumple la ley, los mandamientos y los estatutos y los decretos? Bueno, Johnny, el pueblo de Israel, y no solamente el pueblo de Israel, sino muchos cristianos a través de la historia han creído que por sus propios esfuerzos, por su dedicación, por su sacrificio, por meterse en cuevas, montarse sobre columnas, aislarse en desiertos, aislarse en montañas, pueden apartarse del pecado y de la tentación y entonces cumplir con la ley y los mandamientos de Dios sin hacer ningún pecado y entonces así satisfacer los pedidos de Dios hacia nosotros. Obviamente que eso no es lo que quiere Dios de nosotros, que estemos en un desierto o encima de una columna, apartados, castigándonos, haciendo ayunos, dándonos latigazos para así supuestamente guardar la ley. Eso es perder el blanco de lo que Dios quiere para nosotros. El ser humano quiere, por sus esfuerzos, cumplir, pero esa no es la forma, según lo que dice aquí el Nuevo Testamento, esa no es la forma en la que nosotros cumplimos. Dios proveyó la forma de cumplir. En Jesús. En Jesús. Amén. Entonces, profetas y reyes, en la página 393, comienza a aclarar cómo elegimos y qué elegimos. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. De modo que hay una elección que hay que tomar, pero la elección no es basada en nuestra rectitud y en lo perfecto que nosotros hacemos las cosas, sino que es en cometer, decidir de manera certera estar del lado de Dios. Eso es diferente, ¿verdad, Rafael? Bueno, y Johnny, y es que la Escritura nos enseña a nosotros que la corrupción del pecado corrompe todo aspecto del ser humano. Y entonces nosotros estamos engañados y estamos ciegos a la totalidad del pecado. Nosotros creemos que podemos cumplir, nosotros creemos que guardamos los mandamientos de Dios, pero mientras más nos acercamos a Dios y vemos su pureza, su amor, su santidad, y nos contrastamos contra nosotros, es que vemos entonces cada vez más el pecado que hay en nosotros. Es como que se nos caen escamas de los ojos y vemos mejor
nuestra pecaminosidad, dentro de ese estado de ceguera espiritual, dentro de esa inhabilidad de percibir la complejidad del pecado en nosotros, así es que podemos creer que estamos cumpliendo con Dios. Pero si pudiéramos ver completamente, reconoceríamos que estamos en una condición que no nos permite, por nuestros esfuerzos, hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, te escucho decir de una manera muy fina algo que yo puedo resumir de una manera muy vulgar en una sola oración. Solo los ignorantes se imaginan que pueden ser santos. Yo creo que eso lo resume muy bien. Pero si podemos y tenemos que tomar una decisión, Joel 2:32 lo dice. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová se pondrá a salvo. Porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá liberación, como ha dicho Jehová, y entre los supervivientes estarán los que Jehová llame. Ajá. Entonces, sí hay que elegir y estar del lado de Dios, pero eso no quiere decir ejecutar perfección. Eso quiere decir estar en dirección hacia una relación continua con Dios. Yo no sé cómo es tu relación con Marlene, Rafael, pero mi relación con Clara está llena de altos y bajos. Pero lo que sí está bien clarito con Clara y la claridad que ella da, que seguimos juntos y no estamos en ninguna oportunidad pensando en otra cosa, sino en continuar juntos caminando en el camino de la vida, buscando servir a Dios, juntos. Y ¿Es eso Johnny, una buena metáfora? Perdona. bueno, que iba a decir que la relación que nosotros, los seres humanos, tenemos con Dios está marcada por la inconsistencia, por la variabilidad, por la contradicción. Así que no podemos esperar, prometerle a Dios de que vamos a ser perfectos, porque nunca podemos mirar hacia atrás para ver las oportunidades en las que hemos cumplido a perfección con Dios. El Nuevo Testamento sigue explicando y el hermano Pablito, que dijo el hermanito Pedro que era difícil de entender algunas veces, nos explica en la epístola a Filipenses el capítulo 1, los versos del 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, rogando siempre en todas mis oraciones con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y consolidación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento perfecto y en todo discernimiento. Para que sepáis aquilatar las cosas más importantes, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ajá, ajá, ajá. Él es el que comienza la buena obra y Él es el que nos llena de frutos porque son siempre de Cristo. Así que nos toca estar disponibles a Él, expuestos a su influencia. Johnny, este es un buen versículo de mantener siempre en la mente. Cada vez que nosotros fallamos, debemos de recordar este versículo para pensar, yo estoy en las manos de Cristo. Él está haciendo una obra en mí. Él la va a perfeccionar. Los frutos, estando conectado con Él, voy a dar los frutos. Así que
los pecados que vemos en nuestra vida, los errores que cometemos, las inconstancias que tenemos, esa es la parte humana. Pero Cristo va a actuar en nosotros para ir desalojando, alejando, desechando todas esas partes humanas y llenarnos a nosotros, hacernos partícipes de su naturaleza divina para dar esos frutos para la gloria de Dios. Y se pone mejor todavía, Rafael, ¿Sí? porque hay quienes tienen la confusión que se imaginan que antes de la segunda venida de Cristo, de alguna manera, ellos van a tener que ponerse de pie solitos sin la intervención de Jesús. Pero el hermanito Pablo, del que ya dije que Pedro indicó que a veces confunde a la gente, él aclara esto. Lo leemos. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, procurad vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros opera, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Manteniendo en alto la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo es que nosotros elegimos de acuerdo a Filipenses? Aquí en pantalla los resumimos en los dos versos claves. Primero, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que ahí se menciona la obra del Espíritu Santo, de Cristo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, que está haciendo cambios y transformaciones en nuestra vida. Johnny, yo pienso, antes de que vayamos al segundo versículo, yo pienso que todos los que hemos comenzado el camino cristiano podemos mirar hacia atrás y ver cómo a través de los años hemos crecido en la fe, hemos crecido en nuestra entrega, hemos crecido en nuestra dedicación a Dios, y aunque no somos perfectos, vemos que Cristo en realidad está haciendo cambios duraderos y poderosos en nuestra vida. Es Y la obra de Cristo en nosotros. Y ahora viene el segundo versículo. Porque Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. la manifestación principal de que Dios ha estado operando en nosotros su voluntad y Él es el que lo empieza y el que lo termina hasta la venida de su Hijo, no antes, sino hasta la venida. Yo puedo depender de Él y sigo dependiendo de Él cuando lo vea y me transforme. Pero la manera en que sabemos que estamos creciendo es viendo cada vez más imperfecciones en nuestras vidas. Viendo Porque, más imperfecciones. ¿sí? Declarándonos cada vez más imperfectos. Por ejemplo, si hablamos de dar diezmos y ofrendas, alguien se puede sentir, como yo me he sentido en algún momento, muy orgullosito porque estoy dando el diezmo. Y entonces descubrí que hay un doble diezmo, dando 10% más de ofrenda. Entonces me sentí orgullosito de nuevo cuando estaba dando el doble diezmo. Pero ¿qué me enseña la viuda que entregó las dos moneditas? Sí, o sea que es una revelación progresiva. Sí, que no tengamos la tentación de pensar que somos algo que hemos alcanzado un nivel de perfección, porque mientras más crecemos, más vemos nuestras imperfecciones. Sin embargo, Johnny, es cierto que también está la satisfacción de que miramos hacia atrás y vemos, hemos conquistado algunos defectos de carácter, hemos adquirido virtudes cristianas y hemos
hallamos más gozo en las cosas del Señor que antes. Amén. Tenemos entonces aquí el resumen de estos dos versos tan claves. ¿Cómo elegimos y qué elegimos? De acuerdo a Filipenses 1:6 y 2:13. ¿Cómo elegimos? Entregándonos a Cristo. ¿Qué elegimos? Dejar que Cristo obre, someterse. Y Johnny, ese punto de entregarnos a Cristo es un punto que le da miedo a las personas, porque hay tantas personas que dicen, yo no puedo hacerme cristiano porque me va a costar mucho. No puedo cumplir con esas cosas, no puedo seguir a Cristo, no puedo empezar a ir a la iglesia porque entonces voy a perder mucho de lo que tengo en mi vida. O sea que ese punto de entregarse a Cristo es un punto clave para que lo siguiente también pueda suceder. Y el folleto entonces nos ayuda a ver en la vida de los personajes del tiempo de Nehemías y sus escritos cómo esto se cumplía de una forma clara y precisa. En la página 62 del folleto. Babilonia cayó en octubre del 539 a.C., cuando Ciro, rey del ejército medo-persa, la conquistó. Belsasar confiaba falsamente en sus éxitos, lujo y fama, y era tan arrogante que organizó un banquete desenfrenado en la noche que terminó con su muerte. La mano divina escribió en el muro del palacio que sus días estaban contados y que llegaban a su fin. A pesar de que conocía el destino y la historia de conversión del poderoso rey Nabucodonosor, no aprendió la lección. Siempre es trágico cuando no escuchamos las advertencias de Dios y no seguimos sus instrucciones. Y vemos en pantalla también el resumen. Belsasar confiaba falsamente en sus éxitos, lujos, fama y era arrogante. A pesar de que conocía el destino y la historia de conversión de Nabucodonosor, que estaba definido por la humildad. Pero Johnny, ponte a pensar que para la gente que no está en Dios, es lógico que sea una persona orgullosa y altiva, viendo sus logros, viendo el poder que tenía, viendo todo lo que había conquistado. Eso es lo lógico, que el ser humano en su condición natural tenga esa posición. Solamente nosotros, los que conocemos a Dios, sabemos que Dios mira eso con ojos malos y lo ve y lo llama arrogancia. Si no fuera porque Dios nos instruye, no sabríamos esas cosas y lo veríamos totalmente normal y lo practicaríamos. Y en el caso del hermanito Nabucodonosor tenemos el registro en el capítulo 4 de Daniel. Leamos los detalles. Todo esto sobrevino al rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, mientras se paseaba por el palacio real de Babilonia, se puso a hablar el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi majestad? Aún estaban estas palabras en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y pasarán sobre ti 7 tiempos hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre la realeza de los hombres y la da al que él quiere. En el mismo instante se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al cabo del tiempo señalado, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré la razón. Entonces bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno,
y su reino por todas las generaciones. Todos los habitantes de la tierra son considerados ante él como nada. Y él hace lo que le place con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo momento mi razón me fue devuelta y para gloria de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaban. Y fui restablecido en mi reino y se me dio una grandeza todavía mayor. Ahora pues yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ay, Rafael, cuánto para cortar aquí, cuánta tijera, cuánto material. Vamos a mirar 3 pasos, resumiendo. Vinemos en pantalla. El paso número uno, Nabucodonosor alabó, engrandeció, glorificó al Rey del cielo, el que puede humillar a los que andan con soberbia. Esta alabanza está unida a humillación. El paso número 2, Nabucodonosor dijo, alcé mis ojos al cielo y recobré la razón, entonces bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué. O sea que Nabucodonosor aprendió de la experiencia que tuvo, que Dios le había mandado para ponerlo, para darle a entender, para darle a entender que esa grandeza no le pertenecía a él, que esa grandeza era de Dios. Amén. Y el paso número 3, Nabucodonosor declaró, mi razón me fue devuelta y para gloria de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Me encanta cómo el devolver la razón y la humillación en el corazón, el ser humilde, están entrelazados en la cadena esta como eslabones inmediatos el uno al otro. La razón no es otra cosa sino humildad ante Dios. El siguiente paso. Cuando comparamos los 3 pasos de Nabucodonosor con el día de hoy, veamos los pasos. El paso número 1, tú o yo. Alabamos, glorificamos y engrandecemos a Dios, atado a la humildad, evitando la soberbia. El enemigo del ser humano y del cristiano y tuyo y mío es la soberbia. Hay que humillarse ante Dios. En el paso número 2, tú o yo alcemos los ojos al cielo y recobremos la razón. Entonces, bendigamos al Altísimo y alabémosle y glorifiquémosle. O sea que mirando a Dios es que nosotros entendemos la realidad y entendemos quién es grande y quién es pequeño, quién es el que manda y quién es el que obedece y quién es la fuente de todo y quién es el que depende del otro. Amén, Rafael, qué bien dicho, amén. Y el paso número 3, tú o yo debemos declarar que la razón me será devuelta para la gloria de Dios y para la gloria mía, cuando tenga la dignidad y la grandeza, una vez que he estado alabando a Dios, que he estado mirando al cielo. No es por lo que yo haga la razón y la dignidad y la honra, sino por mi humildad ante Dios. Y bueno, Johnny, la verdad es que ni siquiera es nuestra humildad, es nuestro reconocimiento de la grandeza de Dios y lo pequeño que nosotros somos. Dios es el que produce humildad en nosotros, no que nosotros la sacamos del bolsillo para dársela al Señor. Y bien, con este pensamiento llegamos a la conclusión del estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.